El día de hoy armé mi propio torneo de la Copa del Mundo, pero con mis carritos Hot Wheels. Tenemos a las mismas naciones y a los mismos grupos reales listos en la parrilla. Pero ojo, nuestra pista es tan corta y brutal que cada milímetro vale para la clasificación. La regla es simple, el primer coche en cruzar por completo la meta se lleva la gloria y suma 3 puntos de oro. El resto muerde polvo. Ajusten sus cinturones porque arrancamos en 3, 2, 1. Arrancamos con el grupo A, compuesto por México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. México clavó el acelerador a fondo en la salida y dejó a Sudáfrica desde el primer metro. Corea del Sur no largó bien y Chequia aprovechó para cruzar la meta con una ventaja brutal. En la jornada 2, Sudáfrica buscó la hazaña, pero el bólido checo fue un misil inalcanzable en la recta. Por el otro lado, Corea del Sur no pudo reaccionar ante el empuje mexicano que selló su victoria con un cierre perfecto. En la última jornada, en un duelo de necesitados, Sudáfrica reaccionó a tiempo y sentenció a los asiáticos en la línea ganando. Y en el choque de invictos, Chequia reaccionó un suspiro antes que México y se quedó con el liderato. Chequia dominó con autoridad perfecta y se lleva el liderato con 9 puntos, acompañado por un sólido México con 6. Sudáfrica rescata una vida extra en el repechaje de los mejores terceros, mientras que Corea del Sur se despide con las manos vacías. El grupo B, compuesto por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Canadá estuvo muy parejo a su rival, pero Bosnia sobre el final dio un golpe brutal que le dio la victoria. Suiza no pudo calibrar su motor a tiempo y el bólido de Qatar pasó como un misil directo a la meta. Suiza buscó recuperarse, pero Bosnia demostró una tracción perfecta y dominó la recta de principio a fin. Canadá reaccionó con furia y venció al supercoche de Qatar con lo justo. Bosnia clavó una largada perfecta y destrozó las ilusiones cataríes asegurando su invicto. Suiza no tuvo la mejor largada y Canadá aprovechó para sellar su victoria y su boleto a la siguiente fase. Bosnia se corona como rey absoluto del grupo con 9 puntos. Canadá se recuperó del tropiezo inicial y clasifica segundo. Qatar rescata la tercera plaza buscando el milagro de los mejores terceros, mientras que la falta de potencia dejó a Suiza fuera de la competencia. Grupo C, compuesta por los equipos de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Brasil salió como un rayo verde-amarelo y dejó sin opciones al bólido marroquí en la recta. Escocia pisó el acelerador a fondo y superó a Haití en una largada sencillamente perfecta. Marruecos sorprendió con un arranque brutal y superó a los escoceses en la mismísima línea de meta. Haití metió el turbo en el último segundo y batió contra todo pronóstico al favorito sudamericano. Escocia voló sobre la pista de drag y selló su clasificación dejando congelado el motor de Brasil. Marruecos no perdonó, mantuvo el pulso firme y liquidó las esperanzas de Haití con un cierre espectacular. Definición dramática. Aplicando la regla del desempate por enfrentamiento directo, Marruecos se queda con el liderato del grupo sobre Escocia gracias a su victoria en la jornada 2. Por otro lado, la victoria histórica de Haití sobre Brasil en la segunda fecha salva a los caribeños para mandarlos al repechaje de mejores terceros, consumando la sorpresiva eliminación de la escudería brasileña en el fondo de la tabla. Grupo D, conformado por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Estados Unidos soltó toda la potencia de sus caballos de fuerza y destrozó el cronómetro dejando a Paraguay atrás. El coche australiano voló pegado al suelo y superó a la potencia turca con un cierre de milésimas. Estados Unidos ajustó el motor a tiempo y traccionó con una fuerza descomunal para dejar atrás al veloz australiano. Turquía reaccionó con furia y le quitó el invicto a Paraguay en la llegada. Australia aceleró como un rayo desde el arranque y sentenció el destino de Paraguay a mitad de la pista. Estados Unidos no perdonó el duelo decisivo, metió el acelerador a fondo y liquidó las aspiraciones directas de Turquía. Dominio absoluto y aplastante de Estados Unidos, que se queda con la cima del grupo con 9 puntos. Australia cumplió con los pronósticos y tiene un segundo lugar. Turquía rescata la tercera posición con la esperanza de meterse a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Y Paraguay se despide con las manos vacías.
Grupo E compuesto por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Curazao sorprendió al mundo con un arranque de locura y dejó congelada la ingeniería alemana en la salida. Costa de Marfil reaccionó con una fuerza demoledora y superó a Ecuador por una milésima en la meta. Alemania ajustó los motores a tiempo y aplastó las ilusiones africanas con una largada perfecta. Ecuador soltó todo el potencial que tenía y fulminó a Curazao en la recta corta. Costa de Marfil clavó el acelerador a fondo en la salida y sentenció a los caribeños con autoridad. Duelo a matar o morir. Ecuador voló sobre la pista corta y liquidó por completo al tanque alemán. Costa de Marfil y Ecuador suman 6 puntos, pero Costa de Marfil se queda con el primer lugar gracias a su victoria en el enfrentamiento directo. En la parte baja, la victoria de Curazao sobre Alemania en la jornada 1 le da el pase al repechaje de los mejores terceros. Alemania queda fuera. Grupo F compuesto por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Países Bajos clavó el embrague a la perfección y no tuvo inconvenientes de ganar a Japón. El bólido sueco fue un misil indestructible en la recta corta y liquidó a Túnez sin piedad. Suecia reaccionó un suspiro antes que Países Bajos y le quitó el invicto a la naranja mecánica. Túnez soltó todo en el arranque y destrozó las ilusiones del motor japonés. Suecia firmó una largada perfecta, voló sobre la pista y sentenció el destino de los asiáticos. Túnez dio el gran golpe, aguantó la presión y dejó fuera de combate a Países Bajos en la meta. Liderato absoluto para Suecia, que avanza invicta con 9 puntos. La gran revelación fue Túnez, que con una tremenda victoria en la última jornada se quedó con el segundo boleto. Países Bajos se quedó sin gasolina al final y tendrá que aferrarse al milagro de los mejores terceros, mientras que Japón cierra una participación de pesadilla sin conocer la victoria. Grupo G, compuesto por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Egipto clavó una salida perfecta y destrozó las esperanzas de Bélgica en la recta. Nueva Zelanda soltó toda la potencia y cruzó la meta dejando atrás al bólido iraní. Irán reaccionó furioso con un arranque demoledor y sentenció a una Bélgica que volvió a patinar. Egipto metió el turbo en el último suspiro y venció sin problemas a los neozelandeses. Bélgica por fin encontró la tracción ideal en la salida y liquidó a los de Oceanía. Irán voló sobre la pista y le quitó el invicto a Egipto y asaltó la cima. Irán se queda con el liderato gracias a su espectacular victoria en la última fecha sobre Egipto, metiendo a ambos directo a la siguiente fase con 6 puntos. En el fondo, Bélgica saca ventaja de su única victoria y se mete en el repechaje de mejores terceros. Grupo H compuesto por España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. España clavó un arranque perfecto y destrozó el cronómetro dejando a Cabo Verde atrás. El bólido árabe rugió como un misil en la recta y fulminó a Uruguay, que patinó en la salida. La furia española reaccionó una milésima antes que los árabes y se quedó con la victoria en la línea. Cabo Verde metió el turbo en el último segundo y venció dramáticamente a la escudería charrúa. Cabo Verde voló sobre la pista corta y sentenció a los árabes en una largada impecable. España no perdonó, mantuvo el ritmo demoledor y selló su paso perfecto, eliminando a Uruguay sin piedad. Dominio absoluto de España, que avanza con puntaje perfecto. La gran sorpresa la dio Cabo Verde, que con 2 victorias logró sumar 6 puntos y ser segundo. Arabia Saudita se desinfló al final, pero rescata la tercera plaza para el repechaje, mientras que una irreconocible escudería de Uruguay se despide en el fondo sin poder sumar unidades. Francia, Senegal, Irak y Noruega. Francia clavó una salida perfecta, y eso fue lo único que hizo diferencia para que gane a Senegal. Duelo parejo entre Irak y Noruega, pero por casi nada Irak es quien se lleva el triunfo. Francia reaccionó un suspiro antes y se quedó con el duelo directo contra Irak. Senegal ajustó los motores y destrozó las ilusiones de Noruega con un cierre espectacular. Senegal voló sobre la recta corta y sentenció a Irak en la mismísima meta. Francia no perdonó y mantuvo su ritmo demoledor y selló su invicto dejando congelado al motor noruego.
Francia avanza con paso perfecto e imbatible cosechando 9 puntos ideales. Senegal se recuperó con fuerza tras el tropiezo inicial y se quedó con el segundo boleto. Irak se desinfló en las últimas fechas pero rescató el tercer lugar para pelear en el repechaje, mientras Noruega se va sin sumar ni un punto. Grupo J conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria. Argelia clavó una largada bestial y dejó congelado al bólido argentino. Austria reaccionó con reflejos de cazador y fulminó a los de Jordania en la meta. Argentina pisó el acelerador a fondo en la salida y destrozó las ilusiones del motor austriaco. Argelia soltó todo en la recta y mantuvo su invicto con autoridad ante Jordania. Argelia voló sobre la pista corta y sentenció la derrota de Austria. Argentina rugió con furia y asegura el segundo lugar ante Jordania. Argelia domina el grupo con 9 puntos y Argentina supo levantarse del tropiezo inicial y suma 6 puntos. A Austria le faltó poco, pero aún puede pelear por el repechaje. Jordania se despide de la competición sin conocer la victoria. Grupo K, compuesto por Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El Congo clavó una salida bestial, nada que hacer para el bólido portugués. Uzbekistán aceleró más sobre el final y dejó a Colombia por detrás. Uzbekistán repitió su largada perfecta y destrozó las ilusiones lusas con un ritmo de aceleración demoledora. El motor congoleño rugió como un cohete y liquidó a una Colombia que no encontró tracción en la pista. Congo metió el turbo en el último suspiro y se quedó con la cima en la línea de meta ante Uzbekistán. Portugal reaccionó a tiempo y sentenció a los sudamericanos en el cierre. Dominio absoluto de la República Democrática del Congo, que avanza sumando 9 puntos. Uzbekistán cumplió con creces y se queda con el segundo boleto. Portugal pagó caro sus tropiezos iniciales, pero rescata la tercera plaza para ir al repechaje, mientras Colombia cierra una participación muy complicada sin conocer la victoria. Grupo L, conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Inglaterra clavó un arranque perfecto suficiente para dejar a Croacia atrás. Ghana fue el mejor, destrozó por completo al bólido panameño en la recta corta. El músculo británico reaccionó una milésima antes y se quedó con el liderato momentáneo. Panamá metió el turbo en el último segundo y venció a la escudería croata. Croacia ajustó la tracción a tiempo y revivió dejando congelado al motor de Ghana. Panamá dio un zarpazo histórico en la largada y le quitó el invicto a Inglaterra. Inglaterra y Panamá avanzan de la mano a los 16avos de final con 6 puntos cada uno. En la zona baja, Croacia salvó los papeles con su único triunfo en la última jornada ante Ghana y esta última quedó eliminada. Clasificación de mejores terceros. Todos los terceros serán distribuidos en 4 grupos de 3. Los 2 mejores avanzan a la siguiente ronda. Grupo 1, Sudáfrica, Qatar y Haití. Entre Sudáfrica y Haití la victoria fue para Sudáfrica. Qatar versus Sudáfrica, la victoria fue nuevamente para Sudáfrica. Y por el último cupo entre Haití y Qatar, el triunfo es para Haití. Los clasificados son Sudáfrica y Haití. Grupo 2, Turquía, Países Bajos y Curazao. Entre Países Bajos y Turquía, el primer golpe lo dio Países Bajos. Turquía versus Curazao, el triunfo fue para Curazao. Y aunque ya ambos clasificados, el último triunfo es de Países Bajos ante Curazao. Los clasificados son Países Bajos y Curazao. Grupo 3, Bélgica, Irak y Arabia Saudita. Bélgica contra Irak, el duelo se lo llevaron los europeos. En el segundo enfrentamiento, Bélgica vuelve a ganar ante Arabia Saudita. Y por el último cupo del grupo, Arabia logra la hazaña ante Irak. Bélgica y Arabia son los clasificados. Grupo 4, Austria, Portugal y Croacia. En el primer duelo, Austria no pudo contra Croacia. En el segundo enfrentamiento tampoco pudo y fue arrasada por Portugal. Y por último, Portugal-Croacia, ya ambos clasificados, pero el triunfo es para Portugal. Clasificados, Portugal y Croacia. Así es como quedan los enfrentamientos de 16avos de final, donde la tensión será máxima en cada largada. Duelo africano en la pista. Costa de Marfil clavó una salida bestial y Sudáfrica no tuvo tiempo ni de reaccionar. Francia aceleró a la perfección y dejó a Países Bajos atrás desde el arranque.
México no perdonó y ampliamente superó a Canadá con una largada demoledora. Suecia voló sobre la pista corta y sentenció a Escocia a la eliminación. Marruecos fue más rápido y cruzó la meta antes que Túnez. Ecuador dio pelea, pero al final el león senegalés se llevó el triunfo por la nada. Haití buscó dar la sorpresa caribeña, pero la máquina checa no dio oportunidad de nada. Panamá tuvo potencia, pero los portugueses fueron un poco más rápidos. Uzbekistán no pudo con la elegancia británica que rugió con fuerza para cruzar la meta. Argentina se quedó atrás, la furia española voló sobre la pista con una aceleración perfecta. Curazao lo intentó, pero Estados Unidos soltó toda su potencia y lo pulverizó en la meta. Irán reaccionó muy bien en la salida y con lo justo gana a los árabes. Cabo Verde buscó otra sorpresa, pero no pudo contra el ritmo de Argelia. A Egipto le faltó velocidad y el coche australiano lo aprovechó y ganó. La atracción indestructible de Bosnia se impuso ante Bélgica de principio a fin. Croacia partió bien, pero los del Congo lo hicieron mucho mejor. Arrancan los octavos de final, la pista corta no da segundas oportunidades. Costa de Marfil no tuvo suerte y el bólido de Francia le arrebató la victoria. México clavó los reflejos perfectos y liquidó a los suecos con una diferencia notable. Senegal no pudo contra su par africano, Marruecos se llevó el triunfo. La máquina checa sigue imponiéndose en el torneo, esta vez arrasando contra Portugal. Inglaterra se durmió, en cambio España clavó una largada perfecta y cruzó la meta primero. Estados Unidos soltó toda la potencia de sus caballos y destrozó a Irán. Argelia fue más preciso en la salida y eso bastó para ganarle a Australia. Congo esta vez no pudo con su rival, Bosnia metió turbo para sentenciar la clasificación con autoridad. Llegamos a los cuartos de final. Ya no hay margen de error y solo 4 boletos para las semifinales. México metió todo en la salida, pero Francia clavó una largada perfecta y lo liquidó en la línea de meta. Este fue el fin de la máquina checa, que no pudo contra su rival marroquí. La furia española hizo de las suyas y dejó por detrás a Estados Unidos. Sorpresivamente, Bosnia cae por primera vez y queda eliminado ante Argelia. La tensión es insoportable en las semifinales. Un error aquí y el sueño se termina. El león marroquí no pudo contra la velocidad perfecta de Francia, que se impuso en toda la pista. Argelia lo dio todo, pero no fue suficiente contra la velocidad española. Tercer puesto. El último escalón del podio está en juego, en una largada definitiva, a matar o morir. Marruecos soltó todo lo que tenía para ser el mejor y llevarse el podio ante Argelia. Gran final. El título absoluto de nuestra pista se define en un choque de titanes europeos. Final de infarto. Francia clavó una salida perfecta, pero el coche de España metió el turbo en el último milímetro y le arrebató la corona por casi nada. Ganó España, es el campeón de este mundial de Hot Wheels.